¿Cómo están? Estar aquí adelante. Já me deram vários tips a hablar despacio, sem prisa. Graças a... Eu não sei porque, como brasileiro que sou, sempre nos toca algumas coisas que às vezes não nos gustam, não? Quando hablo com pessoas de afuera, a primeira pergunta que me fazem é se conheço algum jogador de futebol, se conheço a Pelé ou Ronaldinho, quem seja. Pero quando estou no meio de crentes, me fazem outra pergunta: ¿eres de para de sufrir? Pues les voy a decir que no soy de para de sufrir, ¿ok? Hay muchas otras iglesias en Brasil, muchas otras, entonces ya pueden descansar que aquí no está para de sufrir hoy. Cálmense, tranquilos. Yo doy gracias a Dios por estar aquí, después de 2 años y medio que Dios nos ha permitido estar aquí con ustedes en México. Amo este país, Dios nos ha llevado a diferentes partes a hacer diferentes cosas, pero siempre México es un punto de referencia en nuestras vidas. Desde el año de 86 tenemos una relación muy fuerte con México, con mis papás y a mí, y yo vine a hacer el instituto aquí, después regresé, me casé, y Dios nos llevó a un ministerio, y en esos tiempos, cuando estábamos nos preparando, eu pensei que já estava listo, e sempre temos às vezes a ilusão de que pensarmos que já sabemos alguma coisa e que já estamos listos. Pero la verdad es que tenho uma notícia que dar-lhes, e a lo mejor te vai chocar e te vai dizer não entender as coisas, pero servimos a Deus que é infinito, e que desde que tenhas uma atitude correta, Deus sempre te vai levar mais allá. E Ele sempre te vai levar mais passos mais adelante. E eu pensei que, por ser hijo de pastor, por fazer 2 institutos bíblicos, 3 na verdade, já estava hecho e já estava listo. E me acuerdo que no primeiro ministério que estava, na congregação que estava, éramos encarregados da alabanza. Y la cosa se iba caminando muy bien. Y yo siempre tengo miedo cuando las cosas se van caminando bien, porque cuando van caminando bien es cuando Dios empieza a te enseñar las cosas. Y la manera que Dios enseña a veces no es muy rica a nuestros propios ojos. Y empezando en todo esto, la alabanza estaba padre, estaba muy chida ya, mira. Já sou chilango. O espanhol que aprendi é chilango, ok? Perdóname, algumas palavras que são assim. Pero a los que me conocen, já estou esperando os chismes depois. Pero estava tudo bem e de repente Deus chega com minha vida e diz: sabes que não te quero aqui. E leva a mim, e leva a minha esposa, e eu sou hijo de misioneros, meus papás são misioneros, e eu sempre dizia: sabes que? Eu quero ser abogado. Não deu certo porque na carreira de abogado descobri que tenho que estudar muito, e não me gusta muito estudar. Eu dizia: vou ser dentista. Tenho pavor a agujas, a todas as coisas que fazem os dentistas. Quer me torturar, ponga o motorcito que... não... Está, me passo mal. E dije: vou ser piloto de avião. Com o peso que traigo, não me deixaram. Dijeron que o avião ia voar assim. Então, pues lo último que me toca vou ser pastor. Vou trabalhar na igreja. E que crees? Trabalhei na igreja. Não, Deus, te vou servir. E eu me acuerdo que mis hermanos já estavam todos envolvidos no ministério, e eu sempre elijo mais, apesar de ser o primeiro, o que mais atrás me pondria, não? E depois de sofrer um acidente e passar por el valle de la sombra de la muerte, ver a muerte assim a tu frente, tu dizes: ora, ¿de qué vale la vida? E eu dizia o seguinte: Deus, te vou servir, pero com uma condição.
nunca me pongas de misionero. Porque los tiempos que fomos misioneros, las primeras épocas, créanme, yo soy ya viejito, ya tengo quase 40, já estou chegando a los 40. E nos tocou um tempo muito difícil em Moçambique. E passávamos por coisas e sempre vimos as manos de Deus, a provisão de Deus, tudo Deus estava com nós. Ou seja, nunca nos faltou nada. Pero eu sofri coisas e que Deus dizia, eu não quero que minha hija ou que meus filhos sofram o que eu sofri. E quando me casei, o sonho que traíamos de ter um filho era muito grande e Deus nunca nos regalou o filho. E Deus chega comigo um dia e Deus te vai poner sempre em situações que é um check em tu vida. E a decisão que tomas em meio a isto te vai capacitar. Não quer dizer que tu tens a capacidade neste momento. Deus te vai dar a capacidade. Pero tu tienes que tomar uma decisão. Isso é o que importa. E eu me acuerdo muito bem que eu me cheguei na casa de meu papá. E Deus disse, meu papá disse, eu tenho algo para ti. Ele disse, o que passou? Necessito de uma pessoa em Índia. E eu estava passando por uma luta muito forte nesse tempo. Eu disse, eu vou. Nem escutei o que eu mesmo disse. E no caminho disse, que eu disse que vou à Índia? E para poner mais padre na coisa, ele disse, te vas e não te vou apoiar. Disse, me vale, pero vou. Que foi que eu disse, meu Deus, onde estava? Onde estava a minha cabeça em tudo isso? Por que não hice isto? E Deus foi abrindo as portas da maneira que Deus trabalhou. Foi algo muito padre, foi algo muito lindo. E de repente Deus chega comigo e me diz, sabes que tu tempo em Índia se acabou. E eu sou uma pessoa, por natureza, não me gustam os cambios. Não sei, algumas pessoas, há pessoas que eu vejo que lhe encanta estar cambiando. A mim, não me cambias. Eu sou uma pessoa muito mansa, pergunte a minha esposa. Não me enojo para nada. Não la perguntem. Se cambias uma coisa del sillón de la casa, se me cambias de lugar, eu me descontrolo. ¿Sabe esse tipo de pessoas que é assim? Se te cambias de sillón, a casa já não é a mesma. E minha esposa quer cambiar toda a semana. E eu dizia, pero é minha casa também. Ela disse, pero a dona da casa sou eu. E aí chegamos, como dijo a doutora el domingo, a um consenso, sem peleas nem nada. Nunca peleamos, não? Pero chegamos a um consenso, ou seja, a mim não me gustam os cambios. E de repente Deus chega comigo e eu me estabeleço em Índia. Deus nos usa já, estamos bem, estamos padre. Levantamos uma igreja. A igreja tinha cerca de 40 pessoas quando eu cheguei. E quando o chavo disse, essa é a pessoa que se vai quedar aqui, metade da igreja se vai. E um dia me quedei com 12 pessoas na congregação, contando comigo, com minha esposa e com minha hija, que já havia nascido. E eu dije, Deus, que é isto? E de repente a igreja começa a crescer. Deus envia uma persecução que quase nos matam e que vêm por nossas vidas. E eu tenho que sacar minha esposa e minha hija da cidade. Foi uma experiência horrível. E nesse tudo isto, eu lhe perguntava a Deus, ¿e quê? Pero há algo que é o que quero compartilhar com vocês hoje. O título da conferência que eu puse se chama Actitud delante de los tiempos de Deus. Qual é a actitud que vamos a tomar em los tempos que Deus põe em nossas vidas? Quando eu comecei a estudar sobre isto, e quando hablamos de tempo, eu comecei a pesquisar sobre tempo. Não me gusta estudar, já les dije. Pero me puse a estudar, para não falar coisas feias. E me espantou algo. Há 14 diferentes calendários no mundo hoje. E no mundo antigo haviam 16. E hasta houve 4 calendários com tempos que eram calendários experimentais, chamavam. Ou seja, que nunca foi usado. E tu me perguntas, qual é o calendário correto? Agora imagínate Deus
mirando hacia nosotros, mirando hacia usted y hacia mí, y va a poner un calendario en nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios trabaja de esta manera? Y Dios, cuando yo empecé a pensar lo que Dios quiere, ¿qué es que quieres que hable con la congregación? ¿A dónde nos quieres llevar, Dios? Yo empecé a hablar, y hay una práctica que me encanta, que es sobre los desiertos. Y vino Igna Suárez a 3 semanas y compartió sobre los desiertos. Yo dije, híjole, ¿qué me toca ahorita? Y yo empecé a orar, Dios, ¿qué es lo que quieres que hable? Y me acordó un poco del mensaje que estaba compartiendo Rafael Pando, que decía, Dios hizo todo a su tiempo, y eran buenas las cosas que hacía Dios. Y el domingo pasado estaba compartiendo la doctora y nos estaba diciendo que necesitamos tener una actitud correcta y no aceptar las cosas como son a veces. Pero el hecho de muchas veces no aceptar no quiere decir que vamos en contra de algo. No sé si me explico. Con mi portugués, con mi portuñol, como dicen ustedes. El hecho de no aceptar y de no querer una cosa que como se camina de esta manera, pero tienes que tener una actitud correcta. Y ahora quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la actitud correcta? Cuando hablamos de actitud correcta, ¿qué quiere decir una actitud correcta? Tengo que hacer referencia. Perdón. Pero mis compadres, mis conterráneos, digamos así, los voy a llamar de conterráneos. Yo puedo hablar de ellos porque somos de la misma tierra. Si vas allá, te van a hablar de la prosperidad. Date esto, te venden todo, no se preocupe, no vendo nada. ¿Ok? No voy a vender agua, tierra santa, agua bendita, agua del río Jordán. Yo no sé cómo hay agua en el río Jordán, porque en Brasil lo que venden de agua del río Jordán, pedra de Israel, yo creo que ya movieron el monte como unas 4 veces. Solo falta vender la cruz ahorita. Estoy esperando que llegue la cruz. Pero cuando vas a hablar con ellos, escuchas mucho hablar de la prosperidad de hoy. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a eso, que Dios te va a aquilo, y que vas a aquilo otro, que vas a ser próspero, y que las bendiciones de Dios son para tu vida. Pero muchas veces no pasa. Y yo estaba comentando en la clase esta semana algo chistoso. Un alumno me llegó y me dice, no, porque en esta semana, en este mes nos pusimos a orar en la congregación por la unidad. Entonces yo le pregunté, ¿cuántos ya salieron de la iglesia? Y él me dijo, ¿pero por qué? No, dígame cuántos ya salieron de la iglesia. Porque conmigo pasa esto. Si Dios llega conmigo y me dice, te voy a sanar, yo empiezo a quedar enfermo. Si Dios me dice, te voy a bendecir, acaba mi dinero. Todo va al revés. ¿Cuántos ya pasaron por esto aquí? Por situaciones. Y empiezan a cuestionar, pero, o sea, ¿dónde está tu palabra, Dios, en todo esto? ¿Dónde estás tú en medio de todo esto? O sea, ¿cuál es tu onda? Yo me acuerdo mucho que cuando era joven y me iba a congregaciones y decían así, hay un profeta. Ay, no, yo me iba y sentaba en el primer sillón, en la primera fila así, para que me viera, ¿no? Y gordito como soy, pues, ¿cómo no va a ver? Y pongo una camisa más floreciente, ¿no? Para que, pues, de veras me vea. Ese tiene que me ver. Y yo quería que el chavo llegara y me diera una palabra de Dios. No, este tiene que ser la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? Nunca me llegaba una palabra así. Y Dios decía, pero ¿qué onda? ¿No me quieres, Dios? Y yo lloraba, me prostraba, hacía todo. No. Tudo que ustedes pensarem de mover, que llamo las ventanillas, ¿no? El mover de Dios, me hacía para escuchar la voz de Dios. Pero de repente nada pasaba. Y de repente un tiempo empezaron a profetizar en mi vida. Y todo que profetizaban iba al revés. Hoy se me dicen que hay un profeta aquí, yo no vengo. Pues mejor, porque si me va a orar algo y va a profetizar algo en mi vida, va a pasar al revés. Y yo decía, y yo hasta decía, ¿no? Pues hasta uno peca. Yo tengo el azar de mi lado. Porque cuando oran por mí, nada pasa.
Cuando me profetizan una cosa, nada pasa. Y de repente Dios empezó a trabajar con esto en mi corazón. En Eclesiastes 3 dice así: todo tiene su momento oportuno, hay tiempo para todo, lo que se hace debajo del cielo y debajo de la tierra. Yo quiero empezar a decir algo en tu vida. Hay un tiempo especial para ti. Y las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Ahora, puedes estar pasando hoy por momentos difíciles. Y puedes me estar preguntando, ¿por qué? ¿Por qué este tiempo de Dios en mi vida? Yo quiero te acordar que Dios no trabaja de la manera que uno trabaja. Dios no trabaja de la manera que usted trabaja. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar la computación, cuando hice el curso de computación, sistemas, a cada 6 meses empezó el Windows 3.6. No, na verdade 1.6, ¿no? Fue el primero. Nem me acuerdo já mais. O Joaquim que me ajude aqui. Pero me acuerdo que depois de 2 anos saliu outro. Depois foi o Windows 3, 1.6, 2.6, 3.6, depois Windows 98, 97, 2000 e não sei o que, não sei o que. E a tecnologia se iba avançando e quando eu estudei, te diziam uma coisa, a tecnologia se vai cambiar a cada 6 meses. Esse é o tempo que se tarda uma tecnologia nova a salir. Hoje, a cada 4. E se tens uma tablet de 3, 4 anos já não te serve. Já está lenta. Porque necessitas um processador novo, necessitas uma nova tecnologia, porque não aceita isto, aceita aquilo. E até os criadores são muito buenos para isto, porque te criam coisas que tu, com o toque do dedo, já queres uma resposta. Basta tocar o dedo, e se não te responde na mera hora, já te queres cambiar. E queremos que Deus, com o simples hecho de hablarmos com Deus, a resposta venga. Esperamos que al simples hecho de dizer, Deus, eu quero um carro. Amanhã o carro tem que estar no garaje. Se não está, Deus não te ama. Deus não me quer. E hasta eu mesmo já disse, como um incircunciso vai ter um carro e eu não? Como Carlos Salinas pode ter mais dinheiro que eu? Eu sou hijo del Deus vivente. E muitas vezes empezamos nesses momentos a nos compararmos e a reclamarmos e deixamos de ter uma atitude correta. Deus sabe o que cada um necessita. Deus sabe o que você necessita e sabe o que eu necessito. Agora, Ele também sabe o tempo. Nós não. E é isto que nos mais cuesta hoje, é entendermos e esperarmos o tempo de Deus. Como seres humanos, nos cuesta entender isto. E quando eu comecei a estudar a vida de homens de Deus, muitos, se eu perguntar aqui quantos querem ser como Benny Hinn, muitos vão levantar as mãos. Se eu perguntar quantos querem ser Marcos Witt, muitos vão levantar as mãos. Jesus Adriano Romero, Pero se eu perguntar quantos querem pagar o preço que eles pagaram para chegar onde estão, aí a coisa se complica a história, se cambia a história. Quando escutas, e isso eu comentava na classe do sábado, muitas vezes nos olvidamos de contar a história como chegamos allá. Quanto tempo tuvo que esperar? Quanto tempo? E quando miramos a vida dos homens de Deus, por exemplo, do apóstolo Pablo, quando Pablo teve um encontro com Jesucristo em Damasco, já pensou que podia compartilhar? E lhe foi re mal, manos. Lhe foi re mal.
Y nosotros pensamos que cuando Dios nos usa, cuando Dios nos da una palabra, ya en este momento tenemos que agir. Ya tiene que tener una acción. Dios Dios me dijo que va a usar en curas, en sanidad. Yo voy a poner las manos del enfermo. Gracias a Dios, Dios nunca me dijo, te voy a usar en sanidad. Porque hasta me da miedo. Porque 2 compañeros míos le dijeron, Dios te va a usar por sanidad. Y las 2 personas que oraron, ¿qué crees que pasó? En el mismo día. Y no estaban tan mal. Yo les dije, ¿sabes qué? No se acerquen mucho a mí porque, bueno, tu oración, yo no quiero que ores por mí. Oras por ti. Si quieres orar por mi suegra, está bien, pero por mí no. Pero, no, mi suegra es una bendición. Yo soy bendito con la suegra que tengo. 100,000 kilómetros lejos de mí. ¿Ya pensaste? Pero, no, mi suegra es una bendición. Es una mujer de oración. Pero pensamos y queremos que la respuesta venga de inmediato. Y no sabemos esperar por el tiempo de Dios. Y yo quiero mirar con ustedes hoy la vida de un hombre. Pablo fue una persona que tuvo que esperar 11 años para que Dios lo usara. ¿Cuántos años esperó Jesucristo? Con 12 pensó que ya tenía la edad para empezar su ministerio. Y sus papás dijeron, todavía no. Y él teve que aprender con la submisión. Y después de 18 años, ya con 30 años de edad, él empezó su ministerio. ¿Y sabes qué es chistoso? Déjame compartir algo con ustedes. Eso es un mensaje para otro día. Cuando Jesucristo fue dejado en el templo, ¿quién fue por buscar a Jesucristo en el templo? Sus papás, ¿no? ¿Y qué dijeron sus papás? ¿Y qué Jesucristo dijo a sus papás? ¿Qué tengo yo contigo? Jesucristo hasta ese momento no había aprendido la sumisión. Y el primer milagro que Jesucristo hace, ¿cuál es? ¿Y quién lo mandó? Él sabía obedecer después de 18 años. ¿Estás dispuesto a esperar 18 años? ¿Y cuál va a ser su actitud en 18 años? ¿Vas a seguir lo mismo? Y lo que me marca la diferencia en esto, ¿sabes qué es? Moisés, ¿cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto cuando salió huyendo del Egipto? 40 días. ¿Y el pueblo? 40 años. ¿Tú vas a querer pasar 40 días o 40 años con el tratamiento de Dios? Hay una gran diferencia. 40 días para 40 años es mucho tiempo. Y es chistoso porque a veces no sé si pasa con ustedes. Hoy, para mí hoy, el día fue uno de los más cumplidos de mi vida. Porque me da un cierto nerviosismo estar aquí. Y te trembla y te hace todo y el tiempo no pasa. Y juegas y lees la Biblia ahora, ayuna, haces todo. Pasó 10 minutos. Ves la tele, hablas con tu hija, ayuda a tu hija a hacer la tarea. Pasó 5. ¿Y por qué justo hoy dieron solo una tarea de la escuela? Siempre pasan como 20 y hoy dieron una tarea. No, al menos 20 minutos pasé cuando miré en el reloj. 5. Híjole. Cuando estás pasando por momentos difíciles, el tiempo se alarga. El día tiene 48 horas, no 24. No sé si pasa eso con ustedes, pero conmigo yo digo, pasa. Cuanto más pasa por alguna situación que yo estoy pasando, a veces el tiempo se acaba. Y cuando vamos a ver a Biblia de hombres, yo quiero mirar a vida de un hombre ahorita, de un chavo. Porque cuando él empezó era un chavo. Abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 37. Génesis 37, versículo 3. Dice así. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confectara una túnica especial de mangas largas.
Ahora versículo 5. Y Josué tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, estos tuvieron más odio todavía, pues les dijo: présteme atención. Y aquí José, yo no voy a leer, empieza a relatar el sueño en el capítulo 37, versículo 5 hasta el versículo 9 también. Pero el versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían, ¿qué dice? Sus hermanos le tenían envidia. ¿Cómo es vivir en un lugar en que hay envidia? Yo sé que no pasa aquí en México esto. En Brasil sí pasa. Y mis compadres, mucho más. Tienen mucha envidia. José fue criado, imagínate, por un ambiente que era odiado por sus hermanos. ¿Ya pensaste en esto? Ahora, cuando creces en un ambiente así, ¿cuál es el normal y el natural de todo? Que tú también empiezas a ser una persona que vas a tener odio y dificultad con los hermanos, ¿sí o no? ¿Vas a querer a tus hermanos si tus hermanos no te quieren? ¿Consegues vivir en una casa que no te quiere en la casa? Y aquí me empieza a llamar la atención de la vida de José. La actitud de José nunca fue de difamar a sus hermanos. Nunca escuchamos esto, que José difamaba a sus hermanos o que odiaba a sus hermanos. Y más, tampoco era desobediente a sus papás. Déjame te preguntar una cosa. ¿José sabía que sus hermanos lo odiaban? ¿Sí o no? Él tenía seguridad de que era el junior, como se dice aquí en México, ¿no? El junior, el chiquito, el queridito del papá. Pero cuando su papá lo manda a ir por sus hermanos, él lo obedece. Si fuera yo, mandaría un siervo. Porque yo sé que aquellos no me quieren. ¿Qué voy a hacer con mis hermanos? Pero cuando tú tienes una actitud correcta en tu corazón, no te importa donde Dios te manda, tú vas. Y aquí podemos observar en el inicio de la vida de José, el mandato de Josué, el corazón que Josué tenía. Josué siempre obedecía a sus papás. Él sabía que por más que algo le pudiera acontecer, él sabía obedecer. Déjame te preguntar algo. Siempre, cuando Dios te da una palabra, siempre va a venir una orden junto. ¿Qué tú tienes hecho con la orden que Dios te ha dado? La doctora estuvo compartiendo el domingo y nos estuvo diciendo: levántate, no aceptes la enfermedad en tu vida. ¿Cómo has reaccionado desde el domingo? ¿Sigues con la misma? ¿Acostada en tu cama esperando que la enfermedad te consuma cada vez más? ¿O has tomado la posse que Dios te ha dicho? Y dices: ¿sabes qué? Yo no acepto la derrota en mi vida. O porque es más sencillo. Te digo algo. ¿Qué era más sencillo para José? ¿Se quedar en casa con su papá o ir con sus hermanos? Mucho más sencillo hacer que no lo escuchó. Porque si era el junior, el queridito del papá, si José dijera que no iba, está bien, no va. Pero José obedeció. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos una actitud de obediencia? ¿Sabes por qué? Y yo voy a decir por qué. Yo también era así, no soy diferente. Porque primero, para obedecer nos gusta entender. Tenemos que entender lo que va a pasar para obedecernos. ¿Sabes cómo funciona con Dios? Y esa es una regla, yo llamo de las reglas de oro de la Biblia. La obediencia te va a llevar
a entender lo que Dios quiere en tu vida. Nunca esperes entender. Obedeças y ahí vas a entender lo que Dios quiere en tu vida. Y por más que parezca loco, obedezca. Y lo más así, como puedo decir, lo más raro es que todas las veces que yo decía que quiero hacer algo, muchos de mis amigos decían, estás loco, no hagas esto. Pero Dios me dijo y yo voy a obedecer. Y lo demás no es mi problema, es su problema. Esta es la actitud que tenemos que tener. Primero, una actitud de obediencia. Obedecer a Dios. Por más que peor que sea la situación, obedezca. Por más difícil que sea, obedezca. ¿Y cómo nos cuesta obedecer? Y a veces, ¿sabes qué costumamos a decir? Yo soy así, no sé ustedes. Cuando mi hija está haciendo algo malo, yo digo, pero yo no era así. Yo era un buen hijo. Yo no hacía estas cosas. Y vino mi mamá en la casa y dice, no, tú no hacías, tú eras peor. Tú hacías peor cosas, mano. Tu hija es una santa perto de ti. Yo disse, no. Yo siempre fui el hijo más calmito en la casa. Mas tengo un hermano que... Bendición, mi hermano. O sea, él es... Aquí les voy a decir, nunca ponga el nombre de Santiago en tu hijo. Yo no conozco un Santiago santo. Todos los Santiagos que yo conozco, y yo tengo 3 en mi familia. Y los 3 se entregan su vida en la mano de Dios como están haciendo ahorita, pues Dios los bendice. Pero si no se entregan, mano, porque son una bendición ese nombre. Y yo decía, pero no soy así. Pero somos, no nos gusta obedecer. Nos gusta cuestionar. Yo tengo una hija de 7 años que a veces se está hablando con ella y mi esposa dice, mamá, espera, déjame te explicar. Y yo la miro, ¿y tú qué tienes que explicar algo? Tú nomás obedezcas, espérame, déjame explicar. Y dice, ¿quién enseñó a hacer esto? Fue tú, Dulce, que le enseñaste a hacer esto. Porque tú de mala es la mamá, ¿no? Los papás somos los buenos. Siempre tenemos esta manía, ¿no? Los hijos, lo malo. Pero no nos gusta, nos da trabajo el obedecer. Por más que tú no quieras admitir, te va a dar trabajo. Y José obedeció. Después de esto, y esto me llama mucha atención, José, aparte de ser odiado por los hermanos, ¿tú ya pensaste tus hermanos te vendieran como esclavos? ¿Ya llegaste a un punto de este en tu vida? Y déjame te preguntar algo, si te llegaras a un punto de esto, ¿cuál sería tu reacción? Si necesitas un dinero hoy de tu hermano, de algún familiar teu, le pides y no te paga, y tu hermano dice no te voy a dar, ¿cuál es tu reacción con él? ¿Le hablas? Ya ni le quieres hablar más. Ya ni le quieres más. No, esta persona para ti ya ni existe más. Y lo interesante aquí es que estamos en el capítulo 38. En el 37, perdón. Y ahí empieza a nos hablar de la vida de José, pero hay un tiempo. Y yo nunca me había fijado en esto. Del capítulo 37 al capítulo 38, en el 38 empieza a relatar una historia de Judá. O sea, Dios como que se había olvidado de José como esclavo. Y algo que me llamó la atención, y yo nunca había pensado en esto, y el Espíritu empezó a ministrar en mi vida, fue que la primera vez que José, después de José ser vendido como esclavo, ¿quién compró a José? ¿Cómo se llamaba el chavo que compró a José? Potifar. ¿Quién era Potifar? Era el comandante del ejército de Faraón. Y yo nunca había pensado en esto. Y es una realidad.
Quando José foi para ser vendido por esclavo, ¿tú crees que Potifar foi a comprar los esclavos? Assim, imagínate uma película ahorita, a los que les gustan películas como yo. Quando los dinheiros vão a comprar um esclavo, ¿qué viam los esclavos? ¿Tú crees que iban a comprar una persona que está assim? Toda triste, toda revoltada em si mesmo porque seus irmãos lo haviam vendido, todo enojado, todo enfermo? Ou iban a comprar um esclavo que se parecia bem, se portava bem, se vestia bem e era apresentável? Qual tipo de escravo compraria essa pessoa? Ele não era uma pessoa qualquer. E eu tentei pesquisar a vida de Potifar. E da pouco que encontrei de Potifar, Potifar era uma pessoa de muita influência. Porque para chegar ao comando como ele já havia chegado, ou a pessoa era um eunuco, ou tinha muita confiança para estar a seu lado. E de repente ele vai comprar um escravo e vê um escravo. Que foi? Agora eu te pergunto, que foi na vida de José que chamou a atenção de Potifar? Algo lhe havia chamado a atenção. Porque ele não ia comprar qualquer escravo. Ele não ia comprar um escravo que estava todo enfermo. Ele não ia comprar um escravo que estava no cantito assim, se escondendo de todos. Não. Aí eu empiezo a pensar, a Bíblia não nos disse, pero para que José fora vendido a Potifar, José a lo mejor já tinha servido a los chavos que lhe compraram de seus irmãos. Ou seja, mesmo em uma atitude ao contrário de lo que queria e do que lhe havia profetizado, do sonho que havia tenido, José não cambiou sua atitude. E nós temos uma tendência muito forte hoje, que basta chover granido, que cambiamos nossa atitude. Basta passar uma cosita que não nos gusta ou não estamos de acordo, que cambiamos o humor. Eu já les dije, pergunta a minha esposa. Não pergunta a minha esposa, mas eu não me enojo. E quando Deus começou a falar isso em minha vida, eu disse, eu tenho que tomar uma atitude na casa. Porque às vezes basta um câmbio para que te enoje. E eu tenho uma esposa que é uma bendição. Não existiria outra melhor do mundo para mim. Mas ela tem um problema, se lhe olvida as coisas. E eu sou uma pessoa que para mim, se me dizes A, es A. E se eu te digo A, es A. E minha esposa, se eu chego e digo A, ela diz, que dijiste? Como? A. E ela, não sei como, Deus sempre quis tratar comigo gordura. E aqui está conseguindo, graças a Deus. Já estou perdendo peso. E dou graças a Deus por isso, pero Deus quis tratar tanto comigo, e eu nunca escutava a Deus. Essa é a verdade, eu nunca lo escutava sobre isto. Que quando me casei, minha esposa não sabia cozinhar. E sempre com o amor tudo se pode, não? Não, te ensino. Não te preocupes, eu te ensino. Como não sabes cozinhar um arroz? E às vezes eu chegava com minha esposa, sabes que hoje quero a comida assim. E chegava e que passava? Eu quero comer el A. Arroz, carne e huevo. E chegava na casa que tinha frijoles, ensalada e sopa. Pero eu te lo dije que queria arroz, frijoles, arroz, huevo e carne. ¿Me dijiste? Sim. Aí, como estava o humor na casa? Que não me enojo, já les dije. Sou uma pessoa muito calma. E às vezes basta situações chiquitas e Deus começou a falar comigo. E sabes que quando começas a ver essas coisas, empiezas a ver essas coisas em tu vida e tratas de cambiar, a coisa se cambia. Qual é o problema de comer verduras? Pues nenhum, pues cómate. Nunca te hizo daño. Já vou a los 40 e mira como estou. Pues ahorita estou perdendo, pero estava mais, não? Pero quando tomas a atitude correta, Deus te vai bendecir. E a paz vai chegar a tu casa.
Aquilo que más deseas, vas a encontrar. Dios te va a traer todo. José ganó la confianza de Potifar. Déjame te preguntar algo. ¿Cómo consigues ganar la confianza de alguien? ¿Cómo tienes que llegar? Acuérdense que estamos hablando del líder de los ejércitos, o sea, un hombre que tenía poderes. Y este hombre que tenía poderes, tenía todo, gana la confianza de un hombre que es el cuarto hombre del Egipto en el tiempo. Y de repente este hombre sufre una otra tragedia en su vida, si lo podemos decir así. Él empieza a sufrir una acusación de algo que no lo hizo. ¿Y cuántas veces nosotros nos acusan de algo que no hicimos y nosotros nos ponemos a pelear por esto? José fue mandado a la cárcel. ¿Alguien aquí ya fue mandado a la cárcel? Por Dios. Yo tuve una experiencia de un familiar muy querido mío que fue preso y lo acusaron de algo que no era cierto. Y él tuvo que pasar un tiempo en la cárcel para hasta que probara de la acusación que no era cierto. Pero también les digo la verdad. En Brasil hay un proverbio que decimos: donde hay fumaza, hay fuego. A pesar de ese chavo estar en la cárcel por algo que no hizo, pero donde había fumaza había fuego. Se envolvió con personas que no debía se envolver. Y le pasaron y el diablo a veces se puede darte cosas. Y esto es todo que esa persona estaba muy envolvida en el ministerio. Y como que Dios le dio un choque. Y dice: ¿sabes qué? Párate aquí. No es así. Y él, en vez de entender lo que Dios quería le enseñar, él se revoltó contra Dios. Tomó una actitud equivocada. Y en medio de esa actitud equivocada, le hablábamos y decía: ¿sabes qué? No es por ahí. Él dice: no hables eso conmigo. Y nos esperamos y él cada vez se fue hundiendo, hasta que un día la factura vino en su vida. Y me tocó ir a la cárcel a visitarlo. Y fue una experiencia horrible. Horrible. Verse una persona que Dios había usado, un hombre de Dios, en una situación como aquella. Y de repente estábamos en la cárcel y a las 4 de la tarde tocaron el sino y era el servicio en la congregación. Dice: vamos allá. Él dice: no quiero. Él dice: ¿cómo no quieres? A pesar de estar pasando lo que estás pasando, todavía estás revelado. Pero gracias a Dios, Dios lo restauró. Porque empezó a tener un encuentro y empezó a cambiar su actitud dentro de sí y Dios lo restauró. Y hoy está en un lugar mucho mejor. Y yo sé que todavía no está en el lugar que Dios lo quiere que esté. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El diablo te va a pasar. Y él fue para la cárcel por una promesa de cosas mejores. Y cuando viene la factura, viene con... El diablo sabe cobrar la factura. Te digo la verdad, el diablo es un especialista en cobrar facturas. Y él sabe dónde tocar. Cuando Job estaba alegre con sus familias, con todo lo que tenía, el diablo sabía dónde tocar. Y él vino y tocó. Y él decía a Jesús cada punto que tenía que tocar en la vida de Job. Y él sabe cuál es el punto que tiene que tocar en tu vida. Pero ¿cuál va a ser la actitud que vas a tomar delante de todo esto? Y lo que me anima en todo esto es ver que mismo con José en la cárcel, si tienes tiempo vas a leer en tu casa Génesis 39, el versículo 20. Echaron a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Cuando tienes una actitud correcta, queridos, mis hermanos, el Señor va a estar contigo y nunca va a dejar de probar su amor contigo.
Tú puedes tener dos perspectivas en tu vida. ¿Cómo estás viviendo hoy? Tú puedes tomar en dos perspectivas diferentes. Como tú ves o como Dios ve. Si tú vas por la perspectiva de como tú ves, te lo digo una cosa, nunca vas a ver algo bueno. Y siempre vas a ver la dificultad. Si yo pusiera un pizarrón aquí, todo verde, y hiciera un punto blanco, ¿qué es lo primero que iba a llamar la atención en el pizarrón? El punto blanco. Tenemos una tendencia como seres humanos a mirar lo peor y a esperar lo peor. Y siempre nos ponemos a comparar con otras personas, siempre nos podemos a comparar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de escuela, con compañeros de trabajo. ¿Por qué con él acontece esto? ¿Por qué con él pasa esto? ¿Por qué con él pasa aquello? ¿Por qué yo sigo aquí? ¿Por qué yo sigo sufriendo? Y lo que más me encanta, y ahorita quiero empezar a regresar con ustedes. ¿Qué tú harías si fueras vendido por tu hermano? Por tus hermanos. Si fueras hecho de esclavo. Si te fueran echados en la cárcel. ¿Cuál sería tu actitud con esas personas? Dame la oportunidad. En Brasil decimos mucho, el mundo es redondo, siempre está dando vueltas. Hay un proverbio en Brasil que dice esto. El mundo es redondo, no sé si aquí hay ese proverbio o no. Siempre da vueltas. Un día puedes estar aquí, pero otro día puedes estar aquí. Y siempre decimos, déjame estar arriba que vas a ver qué te pasa. Deja que Dios suba. En Brasil costumamos mucho decir, às vezes, ¿quieres saber quién es una persona? Dale poder. Às vezes la persona se sube a una hoja de papel y piensa que está en una plataforma de esta altura. ¿Qué tú harías si te hubiera dado? Si después de pasar por todo esto que tú pasaste en tu vida, vendido como esclavo, engañado por los hermanos, odiado por los hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel, ¿qué tú harías cuando tú fueras puesto como gobernador? Ahora me pagan. ¿Que me pagan? Me pagan. ¿A dónde está el Potifar? Tráigame el Potifar aquí ahorita. En el día que el rey puso el anillo, en el otro día, tráigame a Poti. Vente acá, Potecito. ¿Qué haría así? Pero José aprendió a esperar el tiempo de Dios. Y cuando vino el tiempo de Dios, José supo lo que hacer en los momentos difíciles. Y es esto que yo quería hablar para ti en esta noche. ¿Quién sabe? Yo no sé, tú sabes lo que estás pasando. Puede parecer muy injusto. Puede parecer lo peor, pero Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Pero ¿cuál es la actitud que estás tomando tú hoy? ¿Y sabes por qué Dios te está permitiendo pasar por todo esto? Porque Dios te va a capacitar a ser un gobernador, a ser un apóstol, a ser una persona de influencia. Para eso Dios nos crió. Ahora tú puedes tomar una decisión en tu vida. Tú vas a ser uno de los 600,000 hombres que murieron en Egipto,
¿O vas a tener una actitud correcta de un líder y pasar por las pruebas de Dios? Porque por el desierto, por el tiempo de disciplina, como ministraba Miss Rose hace un año creo, el tiempo de disciplina en la vida, o el desierto, o el tiempo que Dios deja de hablar contigo, ¿cuál va a ser la actitud tuya? Porque todos vamos a pasar. Lo lamento decir, si tú piensas que no vas a pasar, te estás muy engañado. Olvídate. Porque en estos tiempos es que Dios nos va a preparar para recibir lo que tenemos que recibir. Si no estás listo en este tiempo, tú no puedes recibir lo que tienes que recibir. Tú no puedes recibir un carro si tú no sabes manejar. No te adiantas pedir un carro a Dios si no sabes manejar. Dios no te va a regalar el carro. Si no te metes en una escuela para aprender a manejar, sacar tu licencia, ¿para qué te vas a querer un carro? ¿Para que la policía te prenda? ¿Para que te acusen aquí y allá de... sei lá o quê? ¿Para que causes problemas en la calle? No. Para que tengas un carro, ¿qué es que tienes que hacer primero? Sacar una licencia y primero aprender a manejar, ¿no? Y después sacar una licencia. Si no, ¿para qué vas a tener un carro? Te vas a chocar en el portón de la casa. Si no, pregunte a mi esposa. Lo estoy enseñando a manejar ahorita, está muy padre. Actitud correcta. Yo digo, oh Dios, dame la actitud correcta ahorita para enseñar. Pero, ¿de qué te sirve pedir las bendiciones de Dios si no estás listo para recibirla? ¿Tú crees que Dios te va a sanar? ¿Para qué Dios te va a sanar? ¿Para que tú sigas de un orgullo personal? ¿Para qué piensas que quieres que Dios te use? Dios te va a usar. Dios te va a usar, te lo digo, Dios te va a usar. Porque la palabra que Dios mandó a traer en esta noche es: ni ojos vieron, ni oídos oyeron las cosas que yo tengo preparado para esta iglesia. Dios tiene algo grandes en esta iglesia, pero muchas veces Dios nos está impedido de hacer las obras por una actitud incorrecta en nuestro corazón. ¿Por qué quieres? ¿Para enseñar a otros que puedes? ¿Para salir afuera y decir, yo soy de amistad cristiana, los santos? Si quieren ser así, los invito a Brasil, que hay una iglesia que se llama la iglesia de los apóstolos. ¿Cómo se llama? Son tantos nombres de iglesias en Brasil que hay una que se llama la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo pegó a Satanás. Y esta iglesia de los santos, los últimos días, apóstolos. No, es peor que esto. Si somos santos, pero si se denomina, yo me acuerdo, Iglesia Congregacional de los Santos de los Últimos Días. ¿Ok? Y yo una vez me acordaba que trabajaba como vendedor y me tocaba estar en diferentes ciudades, ¿no? Y como bom bautista que era, todos los domingos a la congre, ¿no? A una congre. Todavía era muy tradicional así mi creación. Entonces yo fui a una congregación y la única que encontré fue esta. Entonces el chavo llegó y yo llegué y ya empezaron las cosas medio raras, ¿no? Hombres de un lado, mujeres de otro. Y yo, sí, no, mío, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué onda con estos? ¿Qué pasa con esos loquitos aquí y tal? Y yo me quedé y tal, y empezó el servicio. Yo ahí atrás, quietito, ahí atrás. Terminó el servicio y dije, mano, me voy aquí porque aquí no, algo anda raro. Y cuando me voy saliendo, me llega el evangelista de la noche. Oh, qué gusto tenerte aquí. ¿De dónde eres? No, pues yo trabajo, estoy aquí paseando. ¿Eres cristiano? Yo dije, sí, soy cristiano. ¿Eres de la iglesia? No, no soy, pero soy cristiano. No, entonces no eres cristiano. Si no eres de esta denominación, no eres cristiano. ¿Qué? Y yo bien arrogante, ¿no? Bien ignorante. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No, los salvos somos nosotros. Los demás son todos pecadores e engañadores. Yo, órale, ¿en serio? ¿Y con quién estoy hablando? Estás hablando con el predicador de la noche, el evangelista. Ay, qué bueno, mucho gusto, yo también soy pastor. No, nosotros no creemos en esto. Estudiar la Biblia es pérdida de tiempo. Tú quieres que Dios te hable, abra la Biblia y Dios te va a hablar. Y así va a ser. Si quieres ver cómo Dios te habla, venga en la noche. Órale, en la noche nos vemos.
Nunca más regresé. O sea, ¿quieres recibir algo de Dios para tornarte así? En vez de ser una bendición en el reino, ser una maldición. ¿Para qué quieres las bendiciones de Dios? Examina tu corazón ahorita. Yo quiero hablar ahorita con las personas que nos visitan por primera vez. Puede ser que no hayas entendido muchos tiempos en tu vida y no sabes el tiempo que estás pasando ahorita. Pero yo te quiero decir algo. El tiempo que estás pasando y que estás viviendo hoy es lo mejor tiempo de Dios para tu vida. Y Dios te ha permitido pasar por lo que tú estás pasando porque Él te ama. Él tiene algo especial para tu vida. Él tiene algo planeado para tu vida. Pero para que recibas lo que Dios ha planeado, tiene planeado para tu vida, tú necesitas primeramente aceptarlo en su corazón. Tú puedes ter escuchado lo que Dios estaba compartiendo hoy. Y puedes pensar, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cristiano para sufrir lo que sufre como cristiano. Yo no quiero ser cristiano. Te voy a contar una cosa muy personal. A persona que está aquí delante de ustedes hoy, yo ya pasé por hambre, ya vi a mi mamá ser presa en la cárcel. Un día yo tuve que decir a mi esposa y a mi hija, ¿sabes qué? Váyanse, yo me quedo por amor al Evangelio. El morir para mí es lucro. Y si tuviera que pasar todo otra vez, yo pasaría. Pero no haría cosas que yo hice. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios tem preparado para usted, nem ojos viram, nem oídos oíram. Abaixe sua cabeça ahorita. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, hágame un favor, levante su mano. Alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo, que quiere tomar esa decisión por primera vez en su vida, nosotros queremos le ayudar. ¿Hay alguien? Yo no puedo hacer más nada. Ahora quiero me referir a la congregación. ¿Cuántos de ustedes han olvidado lo que Dios les ha prometido? ¿Cuántos de ustedes han pasado por pruebas, que han pasado por momentos difíciles y se les ha olvidado las promesas de Dios en su vida? ¿Dónde está Bruno? ¿Te ha olvidado lo que Dios te prometió? ¿Has tenido una actitud de reclamar? ¿Has tenido una actitud de murmurar? ¿No has obedecido lo que Dios te ha dicho? Permanece con sus ojos cerrados. Prepárate la canción, ¿no? ¿Tú la tienes? Yo quería que escucharas una canción ahorita. Que Dios preparó para aquel que espera en Él.
Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo ser. Dios ha venido aquí en esta noche para decir que las palabras de Él van a se cumplir en tu vida. Y cuando yo oraba y preguntaba, Dios, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres que yo hable en esta noche? Yo no quiero, sabe Dios, preparar una conferencia y ser más un conferencista que llegue y diga algo bonito. Yo quiero hablar algo de tu corazón. Y lo que Dios me decía, yo tengo preparado algo grande. Y la doctora dijo el domingo, cosas grandes van a hacer Dios en nuestro medio, pero necesitamos tener una actitud correcta primero. Sin la actitud correcta no vamos a llegar a ninguna parte, hermanos. Lo que Dios está haciendo en tu vida, Dios te está preparando. Dios me mandó traer aquí en esta noche, traer una palabra a tu vida. Yo estoy te preparando. Yo no he olvidado las palabras que te he dado. Yo no he olvidado lo que te he prometido. Yo quiero que levante tus manos ahorita si pasas por una situación que no entiendes lo que está pasando. Si hoy vives con una situación que no estás entendiendo la mano de Dios en tu vida, levanta tu mano y comienza a decir ahora, Dios, yo no entiendo. Haga de esta canción tu oración. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí. Y ser lo que debo ser. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él, a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo ser. Yo quiero te invitar a ponerte de pie. Si quieres un toque nuevo de Dios en esta noche. Si eres una persona que quieres cambiar tu vida, yo te invito a ponerte de pie ahorita. Si quieres cambiar la manera que estás viviendo, dejar de reclamar, dejar de ser aquella persona que murmura, dejar de ser aquella persona que no entiende y quiere entender lo que Dios está haciendo. Si tú quieres cambiar a tu actitud, ponte de pie ahorita, empiezas, sabe, hágate una oración de ahí donde estás. Dios, dame fuerzas. Dame fuerzas para poder entender, porque yo creo lo que estás haciendo en mi vida, Padre. Comienza a declarar en tu vida, yo creo la obra que estás haciendo en mi vida. Yo creo que lo que vas a hacer en mi vida, ni ojos vieron, ni oídos oyeron. Y si estoy pasando por una prueba hoy, Dios, dame las fuerzas para poder soportar. Dame las fuerzas para poder aguantar. Dame las fuerzas para tener la actitud correcta, Dios. Yo quiero declarar sobre tu congregación en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, un nuevo tiempo. Como tú nos has profetizado, un tiempo nuevo va a venir sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Un tiempo de transformación, un tiempo de obras nuevas, Padre. En el nombre de Jesús yo declaro sobre la vida de cada uno de ellos el tiempo correcto. Y yo quiero profetizar sobre sus vidas, Padre, la actitud correcta ahorita. Una actitud de agradarte, Padre, una actitud de gratitud, una actitud de obediencia, Dios, a tu obra, aquilo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Yo declaro sobre la vida de cada una de esas personas que necesitan tu ayuda, Padre. Ayúdame a mí también, Espíritu Santo. Yo necesito de tus fuerzas. Y lo que harás en mí, creo en ti.
declare una vez más con todas sus fuerzas. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga.